La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada ha recomendado una serie de reglas aplicables a la nomenclatura química de los compuestos inorgánicos, conocidas comúnmente como el Libro Rojo. Cualquier compuesto debería tener un nombre del que pueda extraerse una fórmula química sin ambigüedad para su forma química del desarrollo. En español, puede consultarse el resumen de las normas IUPAC 2005 de nomenclatura de química inorgánica para su uso en enseñanza secundaria y recomendaciones didácticas del ARSEC. También existe una nomenclatura IUPAC para la química orgánica. Los compuestos orgánicos son los que contienen carbono, comúnmente enlazados con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, boro, fósforo y algunos halógenos. El resto de los compuestos se clasifican como compuestos inorgánicos, y los más comunes son los minerales. Estos se nombran según las reglas establecidas por la IUPAC. Los compuestos inorgánicos se clasifican según la función química que contengan y por el número de elementos químicos que los forman, con reglas de nomenclatura particulares para cada grupo. Una función química es la tendencia de una sustancia a reaccionar de manera semejante en presencia de otra. Por ejemplo, los compuestos ácidos tienen propiedades químicas características de la función ácido, debido a que todos ellos tienen el ion hidrógeno y a que dona Hi, y las bases tienen propiedades características de este grupo debido al ion O1 presente en estas moléculas, que recibe electrones. Las principales funciones químicas son, óxidos, bases, ácidos y sales. Nomenclaturas de compuestos inorgánicos. Se aceptan tres tipos de nomenclaturas para nombrar compuestos químicos inorgánicos. Nomenclatura de sustitución. Nomenclatura de adición. Nomenclatura de hidrógeno. Nomenclatura sistemática, con prefijos / atomicidad. También llamada nomenclatura por atomicidad, estequiométrica o de la IUPAC, consiste en nombrar a las sustancias usando prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes en cada molécula. La atomicidad indica el número de átomos de un mismo elemento en una molécula, como por ejemplo el agua con fórmula H2O, que significa que hay un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno presentes en cada molécula de este compuesto. De manera más práctica, la atomicidad en una fórmula química también se refiere a la proporción de cada elemento en una cantidad determinada de sustancia. En este artículo sobre nomenclatura química, es más conveniente considerar a la atomicidad como el número de átomos de un elemento en una sola molécula. La manera precisa de nombrar estos compuestos es, prefijo nombre genérico y prefijo nombre específico. Los prefijos son palabras que anteponen al prefijo el nombre del compuesto y representan el número de átomos que hay en la molécula del elemento. Existen diferentes prefijos que provienen del griego, y a continuación se presenta el número de átomos al que hace referencia el prefijo. El prefijo mono suele eludirse, salvo que haya posibilidad de confusión. Por ejemplo, CrBr3, tribromuro de cromo, CO, monóxido de carbono. En casos en los que en vez de átomos se trate de grupos de átomos como compuestos tales como sales dobles y triples, oxisales y similares, se pueden emplear los prefijos bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis, etc. Por ejemplo, la fluorapatita K5F3, fluoruro tris de calcio, ya que, si se usara el término trifosfato se estaría hablando del anión trifosfato 5, en cuyo caso sería K5F3. Nomenclatura Stock con números romanos. Este sistema de nomenclatura se basa en nombrar a los metales en estado de oxidación, el cual no se escribe. La valencia indica el número de electrones que un átomo pone en juego en un enlace químico, un número positivo cuando tiende a ceder los electrones, y un número negativo cuando tiende a ganar electrones. En general, según este sistema de nomenclatura, los compuestos se nombran como sigue: nombre genérico más de y nombre del elemento específico y el estado de oxidación a menos que se haya simplificado la fórmula, puede verse en el subíndice del otro elemento. Los números de valencia se colocan como subíndice del átomo en una fórmula molecular. Ejemplo, Fe2 siglo 3, Fe2 más 3 siglo 3-2, sulfuro de hierro. Ejemplo, SO3,
S+6 o 3-2, óxido de azufre. Nomenclatura tradicional, clásica o antigua. En este sistema de nomenclatura se indica la valencia del elemento de nombre específico con una serie de prefijos y sufijos. De manera general las reglas son: cuando el elemento solo tiene una valencia, simplemente se coloca el nombre del elemento precedido de la sílaba de o bien se termina el nombre del elemento con el sufijo ico-K2 óxido de potasio u óxido potásico. Cuando tiene dos valencias diferentes se usan los sufijos oso e ico, oso cuando el elemento usa la valencia menor, Fe+2 o 2, hierro con la valencia 2, óxido ferroso. Ico cuando el elemento usa la valencia mayor, Fe2 o 3, Fe2+3 o 3-2, hierro con valencia 3, óxido férrico cuando tiene tres distintas valencias se usan los prefijos y sufijos hipo, oso, P2O, P2+1 o 2, fósforo con la valencia 1, óxido hipofosforoso. Oso, P2 o 3, P2+3 o 3-2, fósforo con valencia 3, óxido fosforoso. Ico, P2 o 5, P2+5 o 5-2, fósforo con valencia 5, óxido fosfórico cuando tiene cuatro valencias diferentes se usan los prefijos y sufijos hipo, oso. Oso. Ico. Ico cuando tiene cinco valencias diferentes se usan los prefijos y sufijos, hipo, oso. Oso. Ico. Ico. Hiper, ico. Hoy esta nomenclatura está en desuso. Sin embargo aún se usa mucho en el comercio y la industria. Otras reglas y conceptos generales. Los compuestos en su nomenclatura están compuestos por dos nombres, el genérico y el específico. El nombre genérico o general es el que indica a qué grupo de compuestos pertenece la molécula o su función química, por ejemplo si es un óxido metálico básico, un óxido no metálico ácido, un peróxido, un hidruro, un hidrácido, un oxácido, una sal aloidea, etc. Y el nombre específico es el que diferencia a las moléculas dentro de un mismo grupo de compuestos. Por lo general en los tres sistemas de nomenclatura se escribe primero el nombre genérico seguido del específico. Por ejemplo, óxido ferroso y óxido férrico, estos dos compuestos pertenecen al grupo de los óxidos y por eso su nombre genérico es óxido y a la vez los nombres específicos ferroso y férrico hacen referencia a dos compuestos diferentes Fe y Fe2 o 3, respectivamente. En general, en una fórmula molecular de un compuesto se coloca a la izquierda el elemento con estado de oxidación positivo y a la derecha el que tenga el estado de oxidación negativo. Y por el contrario, en nomenclatura se coloca primero el nombre genérico, que es el que designa al elemento de la derecha, y el nombre específico en segundo lugar, que es el que designa al elemento de la izquierda. Por ejemplo en el óxido de sodio, Na2O, Na+12O2, el nombre genérico óxido hace referencia al segundo elemento de la fórmula que es el oxígeno, el más electronegativo, y el nombre específico sodio hace referencia al primer elemento de la fórmula que es el sodio y el menos electronegativo o más electropositivo. ¿Cómo se trabajan los estados de oxidación para poder nombrar correctamente un compuesto inorgánico? Se puede trabajar con más de un estado de oxidación, hasta el estado de oxidación +7 en los elementos representativos. Con las mismas fórmulas moleculares se puede determinar con qué estado de oxidación actúan los átomos de la sustancia aunque en su fórmula no se observen. Esto se logra con el hecho que en la fórmula de una sustancia la suma de los estados de oxidación de todos los átomos de la sustancia debe ser igual a 0, lo que significa que la molécula será neutra, sin carga. En el caso de los iones, es decir, cuando en la fórmula se indique una carga positiva o negativa para el conjunto, la suma de los estados de oxidación de todos los átomos de la sustancia debe ser igual a la carga del ion. Véase como ejemplo la imagen del ácido nítrico al final de la sección oxácidos. Del lado derecho de la imagen se encuentran el ion nitrato y el ion hidrógeno con cargas -1 y +1, respectivamente. Como ejemplo para trabajar con valencias, FeO. Este compuesto es un óxido y el oxígeno en los óxidos actúa con un estado de oxidación -2,
así que para que la molécula sea neutra el hierro debe sumar el número de estados de oxidación suficientes para que la suma de los estados de oxidación sea 0. Los estados de oxidación con los que puede trabajar el hierro son +2 y +3, así que, en esta molécula el hierro va a utilizar el estado de oxidación +2. Como solo hay un átomo de hierro y la valencia es +2, el átomo de hierro en esa molécula tiene estado de oxidación +2 y de igual manera como solo hay un átomo de oxígeno y trabaja con el estado de oxidación -2, la suma de todos los estados de oxidación del oxígeno es -2. Y ahora la suma de todos los estados de oxidación de los átomos es igual a 0, pues la molécula es neutra, no tiene carga más igual a 0. La fórmula con estados de oxidación para este compuesto sería Fe2O2. En otro ejemplo, en el compuesto Fe2O3 se busca también un 0 en la suma de los estados de oxidación de todos los átomos, para que la molécula sea neutra, así que como hay 3 átomos de oxígeno y este trabaja con el estado de oxidación -2, la suma de los estados de oxidación para los oxígenos en la molécula son el número de átomos del elemento multiplicado por el estado de oxidación con el que éste trabaja, que en total sería -6. De esta manera los átomos de hierro deben de sumar estados de oxidación para que la suma total dé 0, pues la molécula es neutra. Como hay 2 átomos de hierro, este va a trabajar con el estado de oxidación +3 para hacer un total de +6, que sumados con los -6 de los oxígenos sería igual a 0, que significa una carga 0 para la molécula. Los números de átomos y estado de oxidación en la molécula son: número de átomos de hierro igual a estados de oxidación para cada uno de los átomos de hierro igual a número de átomos de oxígeno igual a estados de oxidación para cada uno de los átomos de oxígeno igual a la operatoria completa se vería así, más igual a 0. La fórmula con estados de oxidación sería Fe23O3-2. Como ya se había explicado anteriormente, el estado de oxidación indica los electrones que intervienen en un enlace, y en este último compuesto, Fe23O3-2, cada uno de los 2 átomos de hierro está cediendo 3 electrones a los átomos de oxígeno y a la vez cada uno de los 3 átomos de oxígeno está ganando 2 electrones, 2 de los 3 átomos de oxígeno reciben 2 electrones de los 2 átomos de hierro, y el tercer de oxígeno recibe 2 electrones, un electrón sobrante de cada uno de los 2 átomos de hierro. Tabla de números de valencia. En la siguiente tabla se presentan los elementos que generalmente se usan para formar compuestos. Los estados de oxidación están en valor absoluto, es decir, son valencias. Óxidos. Los óxidos son compuestos químicos inorgánicos binarios formados por la unión del oxígeno con otro elemento diferente. Según si este elemento es metal o no metal serán óxidos básicos u óxidos ácidos. El oxígeno en los óxidos siempre tiene estado de oxidación -2, salvo excepciones que se ven más adelante. Los óxidos se pueden nombrar en cualquiera de los 3 sistemas de nomenclatura, si se utiliza la nomenclatura sistemática estequiométrica con números romanos, el número romano es igual a la valencia del elemento diferente del oxígeno. Si se utiliza el sistema tradicional los sufijos y prefijos se asignan de acuerdo a las valencias de cada elemento y si se utiliza la nomenclatura sistemática con prefijos no se tienen en cuenta las valencias, sino que se escriben los prefijos en cada elemento de acuerdo a sus atomicidades en la fórmula molecular. Hay excepciones que se ven más adelante. Tipos de óxidos. Según la estequiometría del compuesto. Óxidos binarios, formados por oxígeno y otro elemento. Óxidos mixtos, formados por 2 elementos distintos y oxígeno como son las espinelas. Atendiendo al comportamiento químico hay 3 tipos de óxidos: óxidos básicos, ácidos y óxidos anfóteros, aunque no muy comunes en la naturaleza. Óxidos básicos. Son aquellos óxidos que se producen entre el oxígeno y un metal cuando el oxígeno actúa con un estado de oxidación -2. Su fórmula general es, metal más oxígeno. En la nomenclatura estequiométrica con números romanos los compuestos se nombran con las reglas generales anteponiendo como nombre genérico la palabra óxido seguido por el nombre del metal y su estado de oxidación en números romanos y sin signo.
En la nomenclatura tradicional se nombran con los sufijos oso e ico dependiendo de la menor o mayor valencia del metal que acompaña al oxígeno. Y en la nomenclatura sistemática con prefijos se utilizan las reglas generales con la palabra óxido como nombre genérico y los prefijos correspondientes a cada elemento según el número de átomos de este en la fórmula. En la nomenclatura antigua o tradicional o no, ya en desuso, se les llaman también anhídridos o anhídridos básicos, ya que al agregar agua, pueden formar hidróxidos básicos. En la nomenclatura tradicional para los óxidos que se enlazan con metales que tienen más de 2 estados de oxidación se utilizan las siguientes reglas: metales con estados de oxidación hasta el +3 se nombran con las reglas de los óxidos y los metales con estados de oxidación mayores o iguales a 4 se nombran con las reglas de los anhídridos. Ejemplos: V2+3 o 3-2 se nombra como óxido vanadoso, V2+5 o 5-2 se nombra como óxido vanádico. Metal y oxígeno óxido básico. 4Fe+3 o 2,2Fe2 o 3. Cuando el nitrógeno, que es un no metal, actúa con los estados de oxidación +4 y +2, al enlazarse con el oxígeno, forma óxidos básicos similares a los de los metales. Para nombrar a los óxidos básicos, se deben observar los estados de oxidación, o valencias, de cada elemento. Hay 3 tipos de nomenclatura: tradicional, sistemática con prefijos y sistemática con números romanos. 1. Cuando un elemento tiene un solo número de oxidación, por ejemplo el galio, estado de oxidación +3, el óxido Ge2 o 3 se nombra así. Tradicional, óxido de galio. Sistemática con prefijos, se nombra según la cantidad de átomos que tenga cada elemento en la molécula. En este caso, es trióxido de digalio. Sistemática con números romanos, es igual a la nomenclatura tradicional, pero añadiendo el estado de oxidación en números romanos entre paréntesis. Recordemos que si el elemento solo tiene un estado de oxidación, este no se escribe, óxido de galio 2. Cuando un elemento tiene 2 números de oxidación, por ejemplo el plomo, +2 y +4, los óxidos PbO y PbO2 se nombran así. Tradicional, PbO óxido plumboso, y PbO2 óxido plúmbico. Ejemplos: óxido cuproso, Cu2O. Óxido cúprico, CuO. Óxido ferroso, Feo. Óxido férrico, Fe2 o 3. Sistemática con prefijos. Este tipo de nomenclatura necesita de los siguientes prefijos. Cuando el prefijo termina con las letras A u O, se eliminan antes de la palabra. Y mono, monóxido. Quedaría de tal manera, monóxido. Estaría mal escrito, monóxido. Hepta, heptóxido. Quedaría de tal manera, heptóxido. Estaría mal escrito heptaóxido. Y la escritura va de derecha a izquierda. P2 o 3. Trióxido de difósforo. Numeral de Stock. En esta nomenclatura solo se necesita saber el número de valencia del metal, para escribirlo al final de la fórmula en números romanos entre paréntesis y Y. P2 o 3. Óxido de fósforo. 3. Cuando un elemento tiene más de 2 números de oxidación se los denomina de la siguiente manera. Tradicional, cuando el elemento tiene una sola valencia se añade la terminación ico, o simplemente se escribe la palabra óxido seguido de la preposición de y enseguida el nombre del elemento. Cuando el elemento tiene 2 valencias se añade la terminación oso a la más pequeña y la terminación ico a la más grande. Cuando el elemento tiene 3 valencias se añade a la más pequeña hipo-oso con el elemento entre medias, a la intermedia se le añade la terminación oso y a la más grande la terminación ico. Cuando el elemento tiene 4 valencias se añade a la más pequeña hipo-oso, a la siguiente oso, a la siguiente ico y por último a la más grande perico. Atomicidad, es igual que en los casos anteriores. Por ejemplo, si la molécula es de uranio y queda formada como U2 o 3, su nomenclatura es trióxido de diuranio. Numeral de Stock. Exactamente igual que en los casos anteriores, se escribe el óxido normalmente y se le agrega el número de oxidación entre paréntesis. Óxidos ácidos o anhídridos.
Son aquellos formados por la combinación del oxígeno con un no metal. Su fórmula general es no metalio. En este caso, la nomenclatura tradicional emplea la palabra anhídrido en lugar de óxido, a excepción de algunos óxidos de nitrógeno y fósforo. La nomenclatura sistemática y la stock nombran a los compuestos con las mismas reglas que en los óxidos metálicos. En la nomenclatura tradicional se nombran con los siguientes sufijos y prefijos. No metalio oxígeno anhídrido. 2S más 3 o 2 o 3. Cuando el flúor reacciona con el oxígeno se crea un compuesto diferente a un óxido ácido, ya que el oxígeno deja de ser el elemento más electronegativo, distinto a cómo pasa con todos los óxidos donde el oxígeno es el elemento más electronegativo. El único elemento más electronegativo que el oxígeno es el flúor con 4.0, mientras el oxígeno tiene 3.5. Así que el compuesto deja de llamarse óxido y se nombra como fluoruro de oxígeno para el sistema tradicional, fluoruro de oxígeno para el sistema Stock y difluoruro de oxígeno para el sistemático. La fórmula es O2F21. Los óxidos de nitrógeno, al igual que los óxidos del azufre, son importantes por su participación en la lluvia ácida. Con el término óxido de nitrógeno se hace alusión a cualquiera de los siguientes. Óxido nítrico u óxido de nitrógeno, de fórmula No. Dióxido de nitrógeno, de fórmula No2. Óxido nitroso o monóxido de dinitrógeno, de fórmula N2O. Trióxido de dinitrógeno, de fórmula N2O3. Tetróxido de dinitrógeno, de fórmula N2O4. Pentóxido de dinitrógeno, de fórmula N2O5. Entre las excepciones a las reglas de anhídridos para la nomenclatura tradicional están los óxidos de nitrógeno y óxidos de fósforo. Estos compuestos se nombran así. N21O2 anhídrido hiponitroso. N2O2 óxido hiponitroso. N23O3-2 anhídrido nitroso. N24O4-2 óxido nitroso. N4O2-2 óxido nitroso. N25O5-2 anhídrido nítrico. P23O3-2 anhídrido fosforoso. P4O2-2 óxido fosforoso. P25O5-2 anhídrido fosfórico. Cuando los metales, con más de 2 números de valencia y que trabajan con los números de valencia iguales o mayores a 4, se enlazan con el oxígeno, forman anhídridos. Óxidos dobles. Resultan de escribir en una sola forma las fórmulas de los óxidos terminados en oso e ico. Se les nombra con la palabra óxido de yo seguida de los nombres iónicos de los metales. Fe más Fe2 o 3 igual a Fe3 o 4 óxido ferroso férrico 2 SNO más SNO igual a SN3 o 4 óxido estañoso estánico 2 PbO más Pb2 o 3 igual a Pb3 o 4 óxido plumboso plumbicomno más Mn2 o 3 igual a Mn3 o 4 óxido manganoso mangánico. Peróxidos. Los peróxidos se obtienen por reacción de un óxido con oxígeno monoatómico y se caracterizan por llevar el grupo peróxido o unión peroxídica. Son compuestos diatómicos en donde participan el grupo peróxido y un metal. La fórmula general de los peróxidos es metal más 2A2. En el sistema tradicional se utiliza el nombre peróxido en lugar de óxido y se agrega el nombre del metal con las reglas generales para los óxidos en esta nomenclatura. En las nomenclaturas stock y sistemática se nombran los compuestos con las mismas reglas generales para los óxidos. No todos los metales forman peróxidos y habitualmente lo hacen los del grupo 1A y 2A de la tabla periódica. Metal y grupo peróxido. 2Li más 1 más 2A 2Li 22. Superóxidos. Los superóxidos, también llamados hiperóxidos, son compuestos binarios que contienen el grupo o anión superóxido. La fórmula general es metal y menos 1 aparentemente, el oxígeno tiene valencia -1/2. Generalmente el grupo superóxido reacciona con los elementos alcalinos y alcalinotérreos. Se nombran como los peróxidos tan solo cambiando peróxido por superóxido o hiperóxido. Metal y grupo superóxido. Li más 1 más menos 1 Li O2. Ozónidos. Son compuestos binarios formados por el grupo ozónido, que son 3 oxígenos enlazados con una valencia total de -1.
La fórmula general para los ozónidos es metal I-1. Los ozónidos se nombran de forma análoga a los peróxidos con la diferencia que en estos compuestos se utiliza el nombre ozónido en lugar de peróxido. Metal y grupo ozónido. K-1KO3. Hidruros. Los hidruros son compuestos binarios formados por hidrógeno y otro elemento. Hidruros metálicos. Son compuestos binarios o diatómicos formados por hidrógeno y un metal. En estos compuestos, el hidrógeno siempre tiene valencia 1. Se nombran con la palabra hidruro. Su fórmula general es metal IH. Para nombrar estos compuestos en el sistema tradicional se utiliza la palabra hidruro y se agrega el nombre del metal con los sufijos oso o ico con las reglas generales para esta nomenclatura. Para las nomenclaturas stock y sistemáticas se utilizan las reglas generales con la palabra hidruro como nombre genérico. Metal y hidrógeno hidruro metálico. KH2KH. Hidrácidos o hidruros no metálicos. Los hidrácidos o hidruros no metálicos son compuestos formados entre el hidrógeno y un no metal de las familias Via y VIA. Los elementos de estas dos familias que pueden formar hidrácidos e hidruros no metálicos son S, C, T, F, Cl, y Br, que por lo general trabajan con el menor número de oxidación, -2 para los anfígenos y -1 para los halógenos. Estos compuestos se nombran en el sistema tradicional y de forma diferente según si están disueltos o en estado puro. Los hidrácidos pertenecen al grupo de los ácidos, ver la sección oxácidos. Los hidruros no metálicos son los que se encuentran en estado gaseoso o estado puro y se nombran agregando al no metal el sufijo uro y la palabra hidrógeno precedido de la sílaba de. En este caso el nombre genérico es para el elemento más electropositivo que sería el del hidrógeno y el nombre específico es para el elemento más electronegativo que sería el del no metal, por ejemplo H+1 Br1 bromuro de hidrógeno, bromuro como nombre específico e hidrógeno como nombre genérico. No metal y hidrógeno hidruro no metálico. Cl2 más H22HCl. Los hidrácidos provienen de disolver en agua a los hidruros no metálicos y por esa misma razón son estos los que se encuentran en estado acuoso. Se nombran con la palabra ácido, como nombre genérico, y como nombre específico se escribe el nombre del no metal y se le agrega el sufijo hídrico. Al igual que en estado gaseoso el nombre genérico es nombrado por el elemento más electropositivo. Hidruro no metálico y agua hidrácido. HCl y H2 o H+1 más Cl1. Hidruros con los nitrogenoides. Estos hidrácidos o hidruros no metálicos son compuestos binarios de hidrógeno y un elemento de la familia que se enlazan siguiendo la fórmula no metal y H3. A estos compuestos se les llama por sus nombres comunes, aunque muy raramente se les nombra con las reglas de nomenclatura de los hidruros. En estos hidruros no metálicos el hidrógeno es el elemento más electronegativo en el compuesto. No metal y hidrógeno hidruro no metálico. N2 más 3H22NH3. Boranos. Los boranos son compuestos binarios entre el hidrógeno y el boro que generalmente se enlazan siguiendo la fórmula BNHEN más 4. Estos compuestos no se nombran en un sistema de nomenclatura específico ya que las reglas para nombrarlos son especiales. Se utiliza la palabra borano con un prefijo numérico griego que depende del número de átomos de borano presentes en la molécula. Silaanous. Los silaanous son compuestos binarios de hidrógeno y silicio que se enlazan generalmente siguiendo la fórmula sin H2N+2. Los silaanous al igual que los boranos no tienen un sistema de nomenclatura específico para ser nombrados y utilizan las mismas reglas de nomenclatura, con la palabra silano como base. Germanos. Los germanos son compuestos binarios de hidrógeno y germanio que se enlazan generalmente siguiendo la misma fórmula que los silaanous gen H2N+2. Los germanos al igual que los boranos y silaanous no tienen un sistema de nomenclatura específico para ser nombrados y utilizan las mismas reglas de nomenclatura que los silaanous, con la palabra germano como base. Oxácidos. Los oxácidos, también llamados oxoácidos y oxiácidos, son compuestos ternarios ácidos originados de la combinación del agua con un anhídrido u óxido ácido. La fórmula general para los oxácidos es H y no metalio.
En el sistema tradicional se les nombra con las reglas generales para los anhídridos sustituyendo la palabra anhídrido por ácido. Para el sistema Stock se nombra al no metal con el sufijo ato, luego el número de valencia del no metal y por último se agrega de hidrógeno. Y para la nomenclatura sistemática se indica el número de átomos de oxígeno con el prefijo correspondiente seguido de la partícula axo unida al nombre del no metal y el sufijo ato, por último se agrega al nombre las palabras de hidrógeno. Anhídrido y agua oxácido. SO3 más H2 o H2O4. Como se indica en la sección de los anhídridos, el nitrógeno y el fósforo no forman anhídridos cuando se enlazan con el oxígeno, mientras estos trabajan con los números de valencia 4 y 2, sino que forman óxidos y por esta razón el nitrógeno y el fósforo no pueden formar oxácidos con estos números de valencia. Ya que para nombrar a los compuestos se necesita saber con qué números de valencia trabajan los elementos, una manera muy fácil para determinar los números, según la fórmula molecular, es sumando los números de valencia del oxígeno y el hidrógeno planteando una ecuación para la valencia del no metal, ya que la suma de cargas o valencias debe ser cero para que la molécula sea neutra. Como se describe anteriormente, la fórmula general para estos compuestos es H y no metalio, donde el oxígeno es el elemento más electronegativo y el hidrógeno y el no metal son los elementos más electropositivos. El hidrógeno trabaja con la valencia +1 y el oxígeno con la valencia -2, siempre en estos compuestos. Por ejemplo, H2O4, como hay 4 átomos de oxígeno y este trabaja con -2, en total para los oxígenos la carga sería de -8. De la misma manera, como hay 2 hidrógenos y este trabaja con valencia +1 la carga para este elemento es de +2. Como la suma de las cargas debe ser igual a 0, entonces el azufre trabajará con la valencia +6. Los elementos con valencias y la operatoria serían, H2 más 1 más S más 6 más O4-2 igual a 2 más 4 igual a 0. Como el azufre trabaja con +6 su terminación o sufijo sería ico y el compuesto se nombraría ácido sulfúrico. Por otra parte, ciertos anhídridos pueden formar hasta 3 oxácidos distintos dependiendo de cuántas moléculas de agua se agreguen por molécula de anhídrido. En otras palabras, en ciertos oxácidos especiales, un solo no metal con una sola valencia puede formar hasta 3 oxácidos. Estos elementos son el yodo, fósforo, silicio, boro y teluro. Para diferenciar a estos oxácidos en el sistema tradicional se utilizan 3 prefijos dependiendo de cuántas moléculas de agua se agregan por cada una molécula de anhídrido. Estos son meta, piro, orto. Este prefijo se puede omitir. El silicio y el yodo también pueden formar oxácidos con más de una molécula de agua, en 2 casos especiales. Como se describe previamente, los oxácidos están formados por un anhídrido y el hidrógeno, pero como se indica en las secciones de anhídridos y óxidos básicos, algunos metales también pueden formar anhídridos, y por esta razón, también pueden formar oxácidos. Los oxiácidos son compuestos que presentan uniones covalentes, pero cuando se disuelven en agua ceden fácilmente iones H+1. Esto se debe a que el agua, por la naturaleza polar de sus moléculas, tiene tendencia a romper las uniones covalentes polares de los ácidos, con formación de iones H+1 y del anión ácido correspondiente. Por ejemplo, el ácido nítrico que se disuelve en agua da lugar a un anión nitrato y un catión hidrógeno. HNO3 NO3 y H+1. La ionización de un oxácido al disolverse en agua es un ejemplo de proceso que se cumple en ambos sentidos, es decir que, al mismo tiempo que se forman iones a partir del ácido, este se regenera constantemente por la unión de ana y anticationes. Los procesos de esta naturaleza se denominan reversibles. A. HNO3 NO3 y H+1. NO3 y H+1 HNO3. Clasificación. Polihidratados. Su fórmula general es un óxido no metálico más N moléculas de agua. Ácidos. Los ácidos son compuestos que se originan por combinación del agua con un anhídrido u óxido ácido, o bien por disolución de ciertos hidruros no metálicos en agua. En el primer caso se denominan oxácidos y en el segundo, hidrácidos.
Ácido, también es toda sustancia que en solución acuosa se ioniza, liberando cationes de hidrógeno. Hidróxidos o bases. Los hidróxidos son compuestos ternarios básicos formados por la unión de un óxido básico con agua. Se caracterizan por tener en solución acuosa el radical o grupo oxidrilo o hidroxilo o 1. Para nombrarlo se escribe con la palabra genérica hidróxido, seguida del nombre del metal electropositivo terminado en oso o ico según las reglas generales para el sistema tradicional. La fórmula general es metal I1X. En la nomenclatura stock y sistemática se nombran genéricamente como hidróxido y las respectivas reglas generales. Óxido básico y agua hidróxido. Na2O y H2O2Na. Los hidróxidos cuando se disuelven en agua se ionizan formando cationes metal e iones hidroxilo u oxidrilo. Este proceso de ionización es reversible, es decir que así como se forman los cationes metal e iones hidroxilo a partir de un hidróxido, inversamente, también se pueden formar hidróxidos a partir de los cationes e iones ya mencionados. Na más 1 más menos 1. Na más 1 más menos 1 Na. Un caso especial lo constituye el hidróxido de amonio. El amoníaco es un gas muy soluble en agua, su fórmula es NH3. Al disolverse reacciona con el agua formando el compuesto hidróxido de amonio. Este proceso es reversible. NH3 más H2 o NH4. NH4 NH3 más H2O. Sales. Las sales son compuestos que resultan de la combinación de sustancias ácidas con sustancias básicas. Las sales comprenden tanto compuestos binarios o diatómicos, como ternarios. Y hay distintos tipos o formas de clasificarlas que son, sales neutras, sales ácidas, sales básicas y sales mixtas. Sales neutras. Las sales neutras son compuestos formados por la reacción de un ácido con un hidróxido formando también agua. Entre las sales neutras se encuentran las binarias y las ternarias, que se diferencian entre sí por el ácido con el que reaccionan, siendo estos un hidrácido o un oxácido. Cuando reacciona un ácido con un hidróxido para formar una sal neutra se combinan todos los cationes hidronio con todos los anions hidroxilo. Los cationes H+1 son los que dan la propiedad de ácido a los hidrácidos y oxácidos, y los anions O1 son los que dan propiedad de base a los hidróxidos, y cuando estos ácidos y bases reaccionan dan lugar a una ización, que es la formación de agua, mientras que los iones restantes de la reacción forman una sal. Es por esta razón que estas sales reciben el nombre de neutras. Ver las ecuaciones abajo mostradas. Las sales neutras binarias o sales aloideas son compuestos formados por un hidrácido y un hidróxido. Para nombrarlos en el sistema tradicional, stock y sistemático se aplican las reglas generales usando el nombre del no metal con el sufijo uro como nombre genérico y el nombre del metal como nombre específico. En las dos primeras ecuaciones se presenta el proceso completo para la formación de una sal neutra binaria y en las últimas dos se ejemplifica por separado la neutralización y la formación de la sal neutra. Hidrácido y hidróxido agua y sal neutra. HCl y NaH2O y NaCl. H más 1 más Cl1 y Na más 1 más menos 1 H2O y NaCl. H más 1 más menos 1 H2O. Cl1 y Na más 1 NaCl. Nota, para el correcto nombramiento de estos compuestos hacer énfasis en que los no metales de los hidrácidos trabajan con la menor valencia, y como son los hidrácidos que reaccionan con los hidróxidos para formar las sales neutras binarias. Es por esta razón que en el caso del FeCl3 el hierro oficia con la valencia más 3 y el no metal cloro con menos 1, aunque éste posea las valencias 1, 3, 5 y 7. Las sales neutras ternarias son compuestos formados por un hidróxido y un oxácido. La denominación que reciben las sales provienen del nombre del ácido, oxácido, que las origina. Para nombrar una sal cuando deriva de un ácido cuyo nombre específico termina en oso, se reemplaza dicha terminación por ito. Análogamente cuando el nombre específico del ácido termina en ico, se reemplaza por ato. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, reacciona con el ácido ortofosfórico o ácido fosfórico para formar la sal fosfato de sodio u ortofosfato de sodio.
Otra manera para saber cuándo utilizar los sufijos ito o ato, en lugar de determinar de qué ácido proviene la sal neutra, para así nombrar el compuesto, se determina el número de valencia con el que figura el no metal diferente de oxígeno en el compuesto. El procedimiento es similar al utilizado en los oxácidos. Los puntos que hay que tener en cuenta son: el elemento más electronegativo es el oxígeno y los elementos más electropositivos son el metal y el no metal. En la fórmula molecular el metal va a la izquierda, el no metal va al centro y el oxígeno va a la derecha. El oxígeno trabaja con el número de valencia -2. Los elementos que formarán el radical u oxoanión son el no metal y el oxígeno, razón que obliga a que la suma de valencias o cargas entre estos dos elementos sea negativa. La suma de cargas entre los tres elementos o entre el metal y el radical será igual a 0, lo que significa que la molécula será neutra, por ejemplo, K2. En resumen, el procedimiento se basa en determinar la carga de uno de los dos radicales, que será negativo, y con esto se puede establecer el número con el que debe trabajar el metal, para que la suma entre este y los dos radicales sea igual a 0. Como primer paso hay que determinar la carga del radical. Como hay 3 oxígenos en el radical y cada oxígeno trabaja con -2, la carga total de los oxígenos en un radical es de -6, como hay 1 cloro en el radical y la suma de valencias entre el oxígeno y el cloro dentro del radical debe ser negativo, el cloro trabajará con +5 de valencia. Para probar que el cloro debe trabajar con +5 únicamente, en este compuesto, se hace la operatoria con cada número de valencia del cloro. Si el cloro trabajara con +1, la sumatoria con la carga -6 de los oxígenos sería igual a -5, esta carga de -5 sería de un solo radical y como hay 2, los radicales tendrían una carga de -10, así que el calcio para sumar una carga neta de 0 para la molécula debería trabajar con un número de valencia +10, el cual no existe, entonces el cloro no puede trabajar con -1 en el radical. Si el cloro trabajara con el +3 ocurriría lo mismo. Al final el calcio para equilibrar la molécula debería trabajar con la valencia +6, valencia con la que no cuenta el cloro, y si el cloro trabajara con +6 la sumatoria de valencias entre el cloro y los oxígenos dentro del radical sería igual a 0, lo cual no es correcto ya que el radical debe tener una carga negativa. Ya que el cloro trabaja con +5 la carga sumada de los dos radicales es de -2, así que el calcio tendría que usar la valencia +2 para hacer 0 la carga neta de la molécula. Cuando en una molécula hay solamente un radical se omiten los paréntesis de la fórmula. En el sistema tradicional se utiliza como nombre genérico el nombre del no metal con el sufijo y prefijo correspondiente a su número de valencia y como nombre específico el nombre del metal, elemento proporcionado por el hidróxido. Según el número de valencia del no metal en la sal los sufijos son. En el ejemplo anterior, K2, como el cloro trabaja con la valencia +5, el compuesto se nombra clorato de calcio. En la nomenclatura sistemática se utiliza como nombre genérico, el nombre del no metal con el prefijo correspondiente al número de oxígenos presentes por radical en el compuesto, seguido de la partícula AXO, más el nombre del no metal con el sufijo ato seguido de la valencia del no metal en números romanos, y como nombre específico se utiliza el nombre del metal seguido de la valencia del metal en números romanos. En el sistema Stock, se utiliza como nombre genérico el nombre de no metal seguido de la valencia del no metal en números romanos, y como nombre específico se utiliza el nombre del metal. Oxácido hidróxido agua y sal neutra. H3PO4 más 3Na3H2 o Na3PO4. Sales ácidas. Las sales ácidas son compuestos cuaternarios que resultan del reemplazo parcial de los hidrógenos de un ácido por átomos metálicos. Los ácidos deben presentar 2 o más hidrógenos en su molécula para formar estas sales. Para nombrarlos en el sistema tradicional se siguen las reglas de las sales neutras ternarias agregando la palabra ácido antes del nombre del metal. Y para nombrarlos en el sistema Stock y sistemático se usan las reglas generales para las sales neutras ternarias, en estos dos sistemas, agregando la palabra hidrógeno antes del nombre del no metal. También suelen nombrarse tradicionalmente como las sales ternarias pero usando el prefijo BI antes del anión, siendo esta nomenclatura la más usada para muchos compuestos.
Para poder encontrar la valencia del no metal para así poder nombrar correctamente la sal se puede usar el método utilizado en los compuestos de sales neutras ternarias, teniendo en cuenta, que el oxígeno trabaja con valencia -2, el hidrógeno trabaja con valencia +1, estos compuestos siguen la fórmula general metal y hidrógeno y no metal y oxígeno, los elementos con valencias positivas son el metal, el hidrógeno y los elementos con valencias negativas son el no metal y el oxígeno. Ácido hidróxido agua y sal ácida. H2O4 más NaH2O y NaHSO4. Sales básicas. Estas sales son compuestos que resultan de reemplazar parcialmente los oxidrilos de un hidróxido por los anions de un ácido. Para nombrarlos en el sistema tradicional depende de si el ácido es binario o ternario, es decir que si se trata de un hidrácido o un oxácido. Cuando el ácido es un hidrácido se utiliza el nombre del no metal con su sufijo uro y se le antepone el prefijo hidroxi para el nombre general y como nombre específico el nombre del metal. Y cuando el ácido es un oxácido, como nombre general, se utiliza el nombre del no metal con el prefijo hidroxi y su correspondiente sufijo según su valencia, y como nombre específico el nombre del metal. Ácido hidróxido agua y sal básica. HNO3 más K2H2O y CaNO3. Sales mixtas. Las sales mixtas son compuestos que resultan al sustituir los hidrógenos de un ácido por átomos metálicos de distintos hidróxidos. Las reglas para nombrar las sales mixtas en el sistema tradicional son análogas a las sales ácidas. Ácido hidróxido 1 y hidróxido 2 agua y sal mixta. H2O4 más NaK2H2O y NaKSO4. Poliácidos. Se trata de aquellos oxiácidos que resultan de la unión de 2 o 3 moléculas de oxiácidos con la pérdida de una molécula de agua por cada unión que se realice. Es como si fuesen dímeros o trímeros. Se nombran indicando el número de moléculas de ácido que se han unido con un prefijo o indicando con prefijos el número de átomos del no metal o metal en los pocos casos en que ocurre. Las sales de los poliácidos se nombran de forma análoga a las oxisales. Peroxoácidos. Son aquellos oxoácidos que han sustituido un oxígeno por un grupo peroxo o 22. Su fórmula no se simplifica. En la nomenclatura tradicional se añade peroxo, y en las restantes se indica con peroxo el oxígeno sustituido. Si a la hora de formular pudiera haber confusión con otro oxoácido, se indica el grupo peroxo entre paréntesis. Las peroxisales se nombran de forma análoga a las oxisales. Tioácidos. Son aquellos oxoácidos que resultan de la sustitución de uno o varios oxígenos por azufres. Se nombran con el prefijo tio seguido por el ácido de origen no tio en la sistemática y de Stock, indicando con un prefijo el número de oxígenos restantes. Si se escribe tio sin prefijo numérico en la nomenclatura tradicional, se está indicando que se han sustituido todos los O por S, excepto en el caso de los tioácidos del azufre. Las tiosales se nombran de forma análoga a las oxisales. Iones. Los iones son aquellos átomos o moléculas cargados eléctricamente. Pueden ser de carga positiva o de carga negativa.